Hola, buenos días. Hoy os voy a decir cómo lo hago para sembrar las calabazas de pote que tanto les gusta a las mujeres. Mirad, ya he abonado la tierra, he hecho unas hilas, he introducido el abono, aquí en Castilla-La Mancha decimos basura, he introducido la basura, la he tapado y he puesto las gomas. Ya están goteando para dentro de unas 6-8 horas para saber dónde está el goteo exactamente para sembrar las calabazas. Si os dais cuenta, mirad el goteo, ya está funcionando perfectamente y lo he montado en muy poco tiempo. Y gracias a esto, pues se va a coger más calabazas en menos tiempo y vamos, es una maravilla. Esto del goteo es un invento, quien lo hiciera muy bien. Así que si os parece, ahora os voy a decir otra cosa. Ahora os voy a mostrar cómo hago yo para enterrar el estiércol o basura que decimos aquí en Castilla-La Mancha, o abono. Pues si esperáis un poquito, y cojo a mi amigo y mirad lo que hago. Como en esta isla ya he echado la basura, si os dais cuenta, la basura o el estiércol o el abono, pues ahora lo tengo que tapar para hacer una isla igual que esta. Así yo le hago a todas las islas con el fin de que luego la goma se ponga bien en el centro y no se me vaya para uno y para otro. Voy a enterrar el estiércol, mirad. Mirad que bien lo hago. Bueno, pues ya he hecho otra isla. Ahora le voy a echar el estiércol o basura para que todas las matas disfruten de la basura. Esto ya lo sabéis porque ya me habéis visto de la patata. Otra. Ahora hago lo que antes he hecho. Voy haciendo una isla y voy tapando otra. Otra isla más. Bueno, pues ahora le paso el azahón para que quede todo por igual. ¿Lo veis? Y no se me escurran las gomas cuando yo lo ponga en el alto. Ahora solo hace falta poner las gomas y enchufar el goteo. Y para esta tarde, a última hora, ya tengo para sembrar las calabazas de pote. Este año voy a echar calabazas de varias clases, a ver cuáles me producen más y son más ricas y más apetecibles. Ahora los voy a decir rápido cómo se pone la goma. Es muy fácil. Mira, esta T es para conectar aquí una goma y aquí otra y aquí otra. Bueno, pues conecto la goma, esta aquí, la llevo para allá, la sujeto y ya quedaría así. Por aquí viene la madre, la goma que trae el agua, una parte va aquí y otra aquí. Yo abro el depósito y automáticamente empieza a regar. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues esto es lo que yo uso. Las llaves, el tamaño de goma, los codos y las T's y la goma. No uso otra cosa. Y nada, pues esto es lo que os quería decir. Así lo hago. Si queréis copiar, pues oye, pues copiar. Que vosotros lo hacéis mejor, me gustaría verlo y que me lo digáis cómo lo hacéis para ver si puedo copiar, pues a mí también me gusta copiar. Bueno, pues ya estamos aquí en lo siguiente, vamos a enterrar las pepitas para que nazcan lo antes posible. Hay mucha humedad ya, como veis las gomas me han indicado dónde debo echar las pepitas para que nazcan y lo voy a hacer. Lo hago con este artefacto, se puede hacer con el dedo, con cualquier cosa. Se hace un pequeño agujerito y ahí se echan las pepitas. Mirad, yo lo hago de esta forma. Meto esto así, ¿veis? Y aquí echo las pepitas. Tapo un poquitín y me voy a unos 30 centímetros. Y hago lo mismo. ¿Veis? Así. Y sigo otra vez. Hago así
introduzco las pepitas, ¿eh? O sea, la simiente de las calabazas que yo quiero criar este año. Pues aquí están. Bueno, pues así sucesivamente, pues iré sembrando todas las hilas y de aquí a 4 o 6 días me nacerán. Estoy seguro que se van a criar muy bien porque tienen abono, está muy bien abonado, la tierra está muy bien labrada y además hay agua suficiente y humedad. Por lo tanto, va a ser muy buen año. Y mira, estas son las pepitas o las que yo voy a sembrar, estoy sembrando. ¿De acuerdo? Pues nada, si os ha gustado, pues ok, dale al ok, que yo me alegro mucho y agradezco que lo hagáis. Muchas gracias y hasta pronto.